esto de la enfermedad hemorrágica, es que si no sería también muy, muy extenso. Ya les voy a mostrar todo lo más importante y lo que más les va a servir a ustedes. Entonces vamos a empezar. Y sí, voy a pedir que participen porque de esas participaciones también les ayudan a ustedes. Como habrán visto en una de sus preguntas de examen hoy, em, les pedí que participaran en la teórica de meningitis. Y bueno, les dije, ¿no? Esta pregunta va a entrar. Como nadie quería participar, entonces no lo hemos podido resolver. Y ahí era una de sus preguntas de examen de hoy día. Así que eso también les puede servir. Ya lo vamos a dividir esta clase, la vamos a dividir en tres partes. Nos vamos a tomar unos 5 minutos entre una y otra para poder continuar, ¿ya? Mm, Me avisan, por favor, si se ve, si se ve mi pantalla. Denme 2 minutitos. Listo, ¿se alcanza a ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno, vamos a hablar principalmente sobre el ictus isquémico, pero vamos a hacer un recuento de todo lo que significa la enfermedad cerebrovascular. Ya, bueno, empezando, un dato que es más de conocimiento de ustedes, más de conocimiento general, es que el Día Mundial del Ictus es el 20 de octubre, el 29 de octubre. Nosotros ese día nos dedicamos más a la concientización a la población en especial, porque es algo que se puede en parte prevenir y también se puede tratar a tiempo para evitar la mayor cantidad de secuelas. ¿Ya? Entonces, este día nosotros recordamos como un día bastante importante en neurología, justamente por las campañas que realizamos hacia la población. Bueno, vamos a hacer algunas definiciones. Generalmente ustedes cuando revisan el tema de enfermedad cerebrovascular, les aparecen diferentes libros o en diferentes artículos que ustedes seguramente consultan. Aparece como accidente cerebrovascular, les aparece como ictus, les aparece como stroke o les aparece como enfermedad vascular cerebral. ¿Ya? En realidad, los tres términos vienen a ser, o bueno, los cuatro términos que les he mencionado vienen a ser lo mismo. ¿Ya? Si bien en algunos artículos ustedes van a encontrar algunas diferencias, por ejemplo, cuando dicen accidente cerebrovascular, si se dan cuenta, no se está refiriendo si es isquémico o hemorrágico, entonces se refiere al evento que ha ocurrido en ese mismo momento, en ese punto, donde no sabemos la causa, no sabemos si es hemorrágico, no sabemos si es isquémico, pero sí tiene clínica. Entonces, en esos segundos que no tiene un diagnóstico preciso, en emergencias en especial, se puede conocer como un accidente cerebrovascular agudo, ¿ya? El ictus ya es cuando, o el stroke también, conocido ya es ya cuando definimos si es isquémico, y la enfermedad vascular cerebral es el término con más eh, conocimiento a nivel general, ¿ya? Entonces, este término en realidad describe la lesión cerebral que se va a producir por la disminución del flujo sanguíneo, ¿ya? O por una hemorragia que se pueda producir. La enfermedad cerebrovascular prácticamente es la obstrucción de la circulación a un determinado territorio cerebral, ya sea por una obstrucción del flujo o por una hemorragia, por un vaso que se rompe y al romperse obviamente la sangre va a salir hacia el parénquima y no va a llegar donde tendría que hacerlo a través de las arterias, ¿no? Entonces igual se interrumpe el flujo, se interrumpe la circulación, se interrumpe la llegada de oxígeno y de nutrientes, lo que condiciona su correspondiente déficit neurológico según el territorio afectado.
¿Cómo se clasifica la enfermedad cerebrovascular? Se clasifica en isquémico y hemorrágico. El isquémico, que va a ser el 80 o el 85% de todas las enfermedades cerebrovasculares, que puede ser por trombosis, por embolismo o incluso por hipotensión. En cambio, el hemorrágico se va a clasificar en intraparenquimatoso y subaracnoideo, ¿ya? Para este tema. En esta imagen, acá les muestro, por ejemplo, esta es una de las arterias principales del cerebro, de la arteria cerebral media, que al obstruirse, ya sea con un trombo o con una placa ateromatosa, se va a interrumpir el flujo sanguíneo, como se ve aquí, ¿no? No estamos viendo qué pasa. O también se va a producir por la ruptura de un vaso, la sangre pasa hacia el parénquima y por lo tanto se interrumpe igual el flujo normal, provocando lo que conocemos como una enfermedad cerebrovascular. En esta imagen, que igual es bastante didáctica, prácticamente les repite lo mismo, ¿ya? El ictus isquémico, o que es el 85% de todas las enfermedades cerebrovasculares, y el hemorrágico, que corresponde al 15%. Generalmente en nuestro medio y más que todo dentro del lenguaje popular, el ictus hemorrágico se conoce como derrame cerebral, ¿ya? La mayoría de la gente común, la gente de a pie, se refiere al ictus hemorrágico como un derrame cerebral, ¿ya? Entonces, eso obviamente no es un término que nosotros lo podamos utilizar, pero eso es más que todo para entender al paciente o para poder explicarle y aclararle algunas dudas, ¿ya? Y por otra parte, el ictus isquémico, para nosotros correspondería para un infarto cerebral, pero muchas personas lo conocen más como una embolia, ¿ya? Ustedes han debido escuchar en su casa, entre sus familiares, entre sus amigos que no son de la rama, que siempre dicen, no, vea, tiene una embolia, entonces eso es un ictus isquémico. ¿Ya? En este punto me gustaría aclararles también que no existe el término de preembolia, como algunos a veces hacen parecer o les explican, ¿no? Has tenido una embolia, no existe. O has tenido o no has tenido un infarto cerebrovascular, ¿ya? Entonces, aquí están, en este cuadrito se resumen igual las causas. Se causa por la ruptura de un vaso o por la obstrucción de un vaso. Y bueno, la clasificación ya la vamos a ver más adelante con mucho más detalle. Un detalle que es bastante importante es el tema de la irrigación cerebral, ¿ya? La irrigación cerebral es prácticamente uno de los pilares, tanto diagnósticos como de pronóstico, en este tipo de patologías. Dependiendo de qué tipo de arteria esté afectada, también va a ser la manifestación clínica, porque cada arteria tiene un territorio, y de esto también va a depender mucho el pronóstico, ¿ya? Este es un esquema donde nosotros podemos ver las tres arterias principales que tiene nuestro cerebro: la arteria cerebral anterior por un lado, la arteria cerebral media acá, donde está esta flecha, y la arteria cerebral posterior, ¿ya? Para la circulación posterior. Esta es una vista coronal, les voy a mostrar más adelante una vista axial, ¿ya? Sabemos que los vasos sanguíneos tienen la circulación cerebral tiene dos fuentes de irrigación: la circulación anterior y la circulación posterior. La circulación posterior va a estar dada empezando por las arterias vertebrales, ¿ya? Suben ambas por estos orificios, los orificios en las apófisis transversas, que se encuentran en las últimas vértebras cervicales, en las primeras, ¿no? Una vez que llegan a la primera vértebra cervical, se unen estas dos arterias vertebrales para dar origen a una arteria central media que se llama la arteria basilar. A partir de esta arteria, que empieza a dejar otros vasos que igualmente son importantes, ¿ya? Como la arteria cerebral posterior inferior, la arteria cerebral anteroinferior y la arteria cerebelar anterior, ¿ya? Estos tres vasos igualmente son bastante importantes dentro de la circulación posterior. En la parte más superior, la arteria basilar se va a dividir en sus dos ramas terminales, que van a ser las arterias cerebrales posteriores, izquierda y derecha, ¿ya? Como vemos acá, arterias cerebrales posteriores. En cambio, la arteria carótida interna, parte de la arteria carótida común, ingresa al encéfalo a través del hueso temporal, del peñasco, por el conducto carotídeo. Entonces hace su bifurcación e ingresa al cráneo y origina, o bueno, se continúa como arteria cerebral media, ¿ya? Y a partir de donde se van a dar sus ramos terminales, que a continuación igual les voy a mostrar, ¿ya? Luego tenemos
la arteria cerebral anterior, que igual es una de las ramas terminales de la arteria carótida interna o o el origen de la arteria cerebral media. En esta imagen, ustedes ya conocen esta imagen, la han debido escuchar un montón de veces, la han debido ver varias veces, es el polígono de Willis. Ya es una red arterial bastante importante que se encuentra en la base del cerebro, ya en la cara inferior del cerebro. Se encuentra justamente rodeando el quiasma óptico y la hipófisis, como vemos en esta imagen. Ya, vamos a ir de la parte de atrás hacia adelante, tratando de hacer una relación entre esta imagen de la izquierda y la derecha. Acá tenemos las dos arterias vertebrales que les he mostrado, ¿no ven? Estas dos arterias se van a unir y forman la arteria basilar que pasa por la cara anterior del puente. Ustedes saben que el puente tiene un surco medio por donde discurre la arteria basilar, ¿ya? Esta arteria basilar empieza a dejar sus ramos hacia el puente, deja sus ramos para la circulación a nivel del cerebelo, las que les he mencionado, y luego se divide en sus dos ramos terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Cada una se va a la izquierda y a la derecha. Por otro lado, tenemos la arteria cerebral media. La arteria cerebral media prácticamente es la continuación de la arteria carótida interna, ¿ya? La arteria carótida interna que la vemos acá llega a través del conducto carotídeo del peñasco, del hueso temporal, ingresa a la cavidad craneal y en ese punto ya se llama arteria cerebral media, ¿ya? Va a dividirse en dos ramos. Se va a dividir en dos ramos. Uno que va a ser una rama que va hacia atrás, la arteria comunicante posterior, y otra que se va hacia adelante, la arteria cerebral anterior, ¿ya? Que las tenemos acá. Las dos arterias cerebrales anteriores que se dirigen hacia adelante se van a unir ambas por una anastomosis que se denomina la arteria comunicante anterior. Entonces, en conjunto, todas estas uniones se denominan el polígono de Willis, que está formado, les vuelvo a repetir, por las arterias cerebrales posteriores, las arterias comunicantes posteriores, este vértice importante lateral que viene a ser el inicio de la arteria cerebral media, y las arterias cerebrales anteriores, y por último, la arteria comunicante anterior, ¿ya? Todas estas son estructuras del polígono de Willis. Entonces, entre todas estas arterias van a dar la irrigación al cerebro. Ahora, en este punto es importante conocer ciertos territorios, ¿ya? Cada una de estas arterias tiene un territorio a nivel del cerebro, a nivel cortical y subcortical, ¿ya? Como ya les he explicado también en algunas de las prácticas, nosotros tenemos diferentes estructuras en el cerebro que están en especial en la parte más profunda, ¿ya? Si vemos acá en esta imagen de la izquierda, tenemos en azul representado todo el territorio de la arteria cerebral media, ¿ya? Si bien es bastante extenso, es bastante grande, se incluso llega, si hacemos en más cortes, en cortes inferiores y en cortes superiores, vemos que tiene un territorio bastante amplio, ¿ya? Ocupa parte del lóbulo frontal, ocupa el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, ¿ya? En cambio, acá tenemos en rojo el territorio de la arteria cerebral anterior, que es la línea media, está justamente al medio. Su territorio es la cara mesial de los lóbulos frontales, la parte más anterior del lóbulo prefrontal, y la parte mesial del lóbulo occipital, ¿ya? Entonces, esto es importante igual reconocer y tener en cuenta estos territorios arteriales. En cambio, la arteria cerebral posterior, aparte de que da su irrigación al cerebelo, da su irrigación al bulbo, al puente, al mesencéfalo y en especial al lóbulo occipital, se encuentra aquí representado en este segmento amarillo. Es estos territorios que les he dado ahorita son lo más grande, las estructuras más grandes y más básicas que ustedes deberían conocer. Ya, porque si nos vamos a la parte más fina para ver dónde están las arterias penetrantes, dónde están las arterias, las arterias circulares más pequeñas, entonces podríamos estar hablando una sola clase de solamente irrigación cerebral. ¿Listo? Entonces, con que sepan esta distribución, ya es suficiente. Existen diferentes factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular en general, ¿ya?
Tenemos características individuales y propias del estilo de vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, el hábito tabáquico igual se ha demostrado que tiene alta, alta probabilidad de generar un infarto cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, perdón, el alcoholismo, el uso de drogas y medicación. A veces la automedicación, ustedes saben, no es para nada recomendable. Algunos medicamentos producen constricción de los vasos y por lo tanto pueden generar, ¿no?, alteración del flujo. ¿Ya? U otros que pueden provocar incluso rupturas, pueden provocar hemorragias espontáneas que igual alteran el flujo sanguíneo. Otras que pueden ser, posiblemente podrían generar un infarto o una enfermedad cerebrovascular son los anticonceptivos orales. Estos son medicamentos, por ejemplo, que inducen la coagulación, aumentan la hipercoagulabilidad, provocan trombosis cerebral en especial, ¿ya? A nivel venoso. La dieta, los cambios en la personalidad a veces pueden ser un dato de que puede haber algunas alteraciones anatómicas o algunas malformaciones que puedan estar generando cambios en la conducta y eso también puede ser un signo y mostrarnos el riesgo de una enfermedad cerebrovascular. Otros factores que también no son modificables, por ejemplo, tenemos la edad, el sexo, la raza, el sedentarismo, las dislipidemias, factores familiares, ¿ya? Y el factor económico, que hace que muchas veces muchas personas no puedan tener un estilo de vida más saludable. Ahora, factores de riesgo propiamente para la enfermedad cerebrovascular isquémica, para el ictus isquémico, viene a ser la diabetes como enfermedad crónica, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la historia familiar de esta enfermedad. Un dato bastante importante, la fibrilación auricular como tal, ¿ya? No tanto así la insuficiencia cardíaca, sino la fibrilación auricular. Antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, ¿ya? Infartos de miocardio recientes, historias de insuficiencia cardíaca pero de tipo congestivo y el uso de drogas, ¿no? De drogas recreativas. Muy bien, ahora vamos a clasificar a la enfermedad cerebrovascular. Si bien se puede clasificar en, como les he dicho, ¿no ven? En isquémicas, hemorrágicas y las traumáticas que las vamos a dejar de lado que ya les han dado en clases anteriores. Vamos a ver dentro de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, vamos a encontrar el ataque transitorio isquémico, el ataque isquémico transitorio, nosotros lo conocemos como TIA, la trombosis cerebral y como les he mencionado, ¿no?, la embolia cerebral, que venía a ser el ictus o el stroke. Acá, si bien pueden tener manifestaciones muy diferentes, pero el mecanismo es básicamente el mismo, ¿no? La obstrucción o la alteración al flujo sanguíneo. En cambio, dentro de las hemorrágicas tenemos la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa o cerebral, ¿ya? Existe otro tipo de clasificación que viene a ser la clasificación evolutiva, ¿ya? La clasificación evolutiva, donde tenemos que entender algunos conceptos que son importantes. Dentro de estos conceptos importantes, el primero, y que es de que ustedes tienen que saber reconocerlo, es el accidente isquémico transitorio. Ya, el accidente isquémico transitorio actualmente ha cambiado su concepto. Ya, si bien se decía que era la alteración neurológica producida por la alteración del flujo sanguíneo a nivel cerebral, con síntomas que revierten a las 24 horas, actualmente se sabe que es aquellos que revierten dentro de la primera hora de presentación. El déficit neurológico isquémico reversible es aquel que revierte en los síntomas hasta las 3 semanas. Y el infarto isquémico de evolución o progresión, que significa un déficit neurológico que va empeorando o que van apareciendo nuevos síntomas a medida que evoluciona la enfermedad, ¿ya? Y el ictus o el infarto cerebral estable o completo, donde la enfermedad se planta, no genera nuevos síntomas, no modifica el cuadro. Esta parte puede ser un poco tediosa, pero es necesario que la sepan. Existe la clasificación etiológica de la enfermedad cerebrovascular isquémica, es decir, la etiología
la clasificación etiológica, ya los tipos de causas que podemos tener. En el primer tipo tenemos el infarto aterotrombótico, ¿ya? Que significa la aterosclerosis de grandes arterias. Incluso se puede subclasificar, ya sea en isquemia de mediano o de grandes vasos, puede ser aterosclerosis con estenosis, puede ser aterosclerosis sin estenosis, donde se llega a obstruir incluso el 50% de las arterias, ¿ya? En nuestro medio, que es bastante común este tipo de etiología, que es el infarto cardioembólico, donde tenemos generalmente una zona de infarto que es bastante, puede ser mediano a grande, ¿ya? Tenemos la tercera clasificación que viene a ser la enfermedad oclusiva de pequeño vaso o los infartos lacunares, que se caracterizan por ser infartos pequeños de menos de 1,5 centímetros de diámetro. Generalmente se producen por diabetes o por hipertensión arterial. La tercera clasificación, que corresponde al infarto cerebral de causa inhabitual, es decir, enfermedades que normalmente no producirían un ictus isquémico, lo, lo pueden hacer y se puede clasificar como una enfermedad o una etiología inhabitual. ¿Ya? El tamaño del infarto, la localización va a ser bien variable, no hay una guía que nos diga si se localiza en este sitio significa que es de causa inhabitual. ¿Ya? Entre estas las causas pueden ser, por ejemplo, la disección arterial, las displasias fibromusculares, los aneurismas, ¿ya? La inflamación de algunos vasos, las migrañas que pueden provocar también pequeños infartos cerebrales de localizaciones inhabituales. Y al final tenemos, cuando no podemos determinar la causa del ictus isquémico, cuando no podemos, ni con todos los estudios que tenemos al alcance, con las manifestaciones clínicas del paciente, no logramos saber la causa, entonces se cataloga como un infarto cerebral de origen indeterminado, ¿ya? Que puede ser una zona de infarto mediana, grande, puede ser su localización cortical, subcortical, pero no logramos dar con la etiología. Esto es bastante común dependiendo también del sitio y de la disposición que tenemos de algunos estudios, ya sea porque no hemos completado los estudios, como menciona acá, ¿no? Por estudios incompletos, o porque nos hemos encontrado con más de una etiología, probablemente paciente hipertenso, paciente diabético, y que al mismo tiempo al hacerle su estudio de vasos del cuello encontramos placas ateromatosas, y de paso y es cardiópata, ¿ya? No es raro encontrar este tipo de pacientes, hipertenso, diabético, cardiópata y con placas ateromatosas, ¿no? Y con múltiples factores de riesgo. Entonces, no sabemos de todo eso qué le ha ocasionado el infarto cerebral. Entonces, ahí lo podemos clasificar como un infarto cerebral de origen indeterminado por la variabilidad de la etiología, ¿ya? Por más de una etiología, por más de un factor de riesgo. Y finalmente, de origen desconocido. Cuando nosotros agotamos todo lo que tenemos al alcance en nuestro medio y todo nos da negativo, o incluso si tenemos carencia de algunos medios o algunos métodos de estudio, ya sea imaginológicos, ya sea ecográficos, ¿ya? O de resonancia magnética y no podemos avanzar más allá, entonces lo clasificamos como un infarto de origen desconocido. Ahora, en cuanto a los métodos de diagnóstico, una de las principales maneras de diagnosticar si una persona está teniendo una enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, es la clínica. Antes que pedir una tomografía, una resonancia magnética, lo que nosotros nos basamos mucho es en la clínica y en la forma de presentación. Aquí, por ejemplo, les voy a mencionar algunas cosas que son bastante importantes. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones clínicas tiene que haber una presentación abrupta del cuadro. Es decir, pacientes que se encuentran realizando cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, vamos a ver para los infartos isquémicos, que se encuentran realizando una actividad o pacientes que despiertan normal, tranquilos, van a desayunar y en lo que están comiendo ya tienen alteraciones neurológicas, ¿ya? Tienen alteraciones neurológicas a nivel facial,
presentando asimetría súbita, pueden tener la caída de una extremidad superior o alteraciones en el lenguaje. Esto se los voy a mencionar con más detalle cuando revisemos las escalas de evaluación, ¿ya? Pero esas vienen hacia las manifestaciones clínicas, ¿ya? La presentación abrupta de cualquiera de estas manifestaciones, ¿ya? Puede que sea una o las tres. Entonces, dependiendo de la magnitud de la lesión, vamos a tener también las manifestaciones clínicas, ¿no? Otro de los métodos de diagnóstico, aparte del clínico, ya una vez realizada nuestra anamnesis o nuestro examen neurológico, son las imágenes, ¿ya? Dentro de las imágenes tenemos a nuestro primer estudio, que muchas veces lo tenemos al alcance, la tomografía axial computarizada, donde si lo hacemos antes de las 6 horas de ocurrido el evento, entonces no nos va a mostrar muchas alteraciones. Prácticamente nos va a mostrar una tomografía normal, ¿ya? Entonces, podemos encontrar después de las 6 horas algunos signos que se llaman los signos indirectos para la enfermedad, para el ictus isquémico. En esta imagen, por ejemplo, les trato de mostrar algunos de los signos indirectos. Pueden ser el borramiento del ribete insular. Como ven, aquí las ínsulas no son iguales. Esta es más arrugada y esta está más lisa. Ya la pérdida de este ribete insular. Podemos ver, por ejemplo, la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que se conoce como el signo de la cuerda, donde la notamos más, es más notoria del lado que puede estar afectado en comparación con el lado sano, ¿ya? Pero la arteria cerebral media o esta hiperdensidad de las arterias también puede ser notoria en pacientes que tienen calcificaciones, ¿ya? Por la edad, o que tienen eritrocitosis. Entonces, es igual un detalle que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, esta hiperdensidad. Igual puede producirse lo mismo en la circulación posterior, ¿no? El aumento de la densidad de las arterias. Otro de los signos indirectos que nos pueden hablar de un ictus isquémico es la pérdida de la relación entre la corteza y la subcorteza a nivel de la tomografía, ¿ya? Entonces, esos vendrían a ser los signos indirectos. Ya pasadas las 6 horas, incluso entre las 24 a 48 horas, ya vamos a poder ver las lesiones a nivel en la tomografía, ¿no? Como lesiones o zonas de hipodensidades, que les voy a mostrar en las siguientes. ¿Ya? Existen otros métodos de diagnóstico que podemos igual solicitar en ese momento, que son igual parte del protocolo de actuación del ictus, el electrocardiograma, para ver si no se trata de una etiología cardioembólica, por ejemplo, de un problema cardiológico. Se pueden utilizar las ecografías para ver cómo está la circulación a nivel de los vasos, al nivel de la circulación arterial en cuello. Ya cardiología pedirá también los estudios de ecocardiograma, el Holter, las arteriografías. Y si todo esto nos va dando negativo, vamos a ir pidiendo diferentes tipos de estudios, ¿no? Como estudios inmunológicos para determinar si es una causa inhabitual, ya estudios de procoagulantes también. Muy bien, esto lo vamos a ver tanto en el manejo como en las escalas que les voy a mostrar ahora a continuación.
¿Por qué no tienes papeles? Pueden que joder, pues. Denme un minuto, voy a colocar la otra diapositiva, ¿ya? Ya, avíseme por favor si se nota la diapositiva. ¿Se ve? Ahora sí, doctor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las escalas de valoración. Ya una vez que tenemos nosotros un paciente con el que estamos sospechando de una enfermedad cerebrovascular, tenemos diferentes sitios de actuación o niveles de actuación, ya sea porque estamos en nuestras casas o porque estamos en la calle, ya sea porque estamos en una ambulancia o sea, estamos en una unidad de emergencias o ya en una sala de internación. Entonces, existen diferentes escalas para evaluar y diagnosticar clínicamente la enfermedad cerebrovascular o el ictus. Para eso es que existen estas escalas de valoración, tanto prehospitalarias y hospitalarias. Y es importante que ustedes las sepan porque se van a enfrentar a este tipo de pacientes en su práctica ya profesional. Algo que es importante y que quiero que se queden ustedes, y es una frase que muchas veces nos van a escuchar decir a cualquier neurólogo en cualquier parte o en cualquier curso que den, que el tiempo es cerebro, ¿ya? Para cualquier enfermedad, ya sea para las meningitis, ya sea para las enfermedades cerebrovasculares, procesos infecciosos, encefalitis, el tiempo siempre es cerebro. A mayor tiempo que pase un cerebro en sufrimiento, ya sea por anoxia, ya sea porque le falta glucosa, estamos perdiendo neuronas que pueden ser funcionales. Por lo tanto, el paciente también altera sus capacidades cognitivas, se altera su calidad de vida, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo siempre es salvar esa parte, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se han diseñado diferentes escalas que nos van a permitir a nosotros identificar una enfermedad cerebrovascular. Esto es importante que ustedes sepan, que la enfermedad cerebrovascular o el ictus es una emergencia neurológica, ¿ya? Al ser una emergencia neurológica, ustedes son el primer pilar de diagnóstico y de tratamiento. Una vez que llega el especialista a emergencias, continúa el manejo que ustedes han hecho. No lo tienen que arreglar, sino continuar, ¿ya? Porque ustedes son prácticamente los que van a actuar y lo van a hacer bien. La identificación y el tratamiento tienen que ser oportuno en su momento y lo más temprano posible. Entonces, esta es una frase igual importante. En la carrera contra el tiempo, cada minuto perdido es cerebro perdido, ¿ya? Por la cantidad de neuronas que se van muriendo. Existen diferentes artículos, ¿ya? Ustedes van a poder revisar o han debido revisar también en algún momento artículos científicos, ¿ya? En especial hay uno de la revista Cochrane, donde hace la validación de las escalas prehospitalarias, ¿ya? Hace una evaluación acerca de las diferentes escalas para ver cuál es la más confiable y la más práctica para cualquier médico. Entonces, es lo que básicamente les voy a mencionar ahora. Dentro de las escalas de valoración prehospitalaria, nos permiten a nosotros determinar si esta persona está sufriendo un accidente cerebrovascular. ¿Ya? No nos dice, no sirven, como dice acá, para determinar la gravedad, no sirven para determinar el tipo de accidente, si es hemorragia o si es por isquemia. ¿Ya? Están diseñadas para ser utilizadas por el personal prehospitalario y de urgencias, es decir, para ustedes, ¿ya? Una vez que terminen la carrera. Entonces, se recomienda el uso de estas escalas por parte tanto de socorristas médicos, en especial los de emergencias. Entonces, vamos a empezar a describir algunas de estas escalas, ¿ya? Es importante que ustedes sepan
que para determinar o diferenciar si es un ictus isquémico o hemorrágico o un accidente isquémico transitorio, eso ya es propio de la especialidad en neurología o de los especialistas en enfermedad cerebrovascular. Bueno, vamos a empezar. Les voy a mencionar. Si bien, esta es una presentación que nosotros la hemos utilizado y siempre la tratamos de presentar cuando existen los congresos para atención primaria, ¿ya? Para emergencias neurológicas en atención primaria, porque son las escalas que deberíamos saber. Pero yo les voy a mencionar las más importantes. Si bien no es necesario que sepan todas, pero les voy a hacer hincapié en las más importantes, ¿ya? Pero tenemos todas estas, ¿ven? Tenemos la escala Rosier, la escala FAST, la escala Cincinnati, la escala LAPS, MEDPACS, más o PST, la PREHAST, ¿ya? Dependiendo también de la comodidad que ustedes tengan o de la preferencia por alguna de estas escalas, pueden utilizar, no hay ningún problema, todas son válidas. Vamos a empezar con esta, con una de las que es más fácil de acordarse, con una de las que nos permite diagnosticar rápido y actuar también rápidamente. Y ahí es fácil que ustedes se acuerden, es la escala FAST, ¿no? Que en inglés significa rápido, veloz. Y también es nuestro diagnóstico también rápido y veloz. Que prácticamente es un acrónimo, ¿ya? Donde F, del inglés face, ¿ya? Que significa alteración o hace referencia a alguna alteración o asimetría súbita en la cara, ¿ya? En el cuadrante inferior de la cara. La A, de extremidad de arm, de brazo, que significa, hace referencia al déficit neurológico o a la focalidad neurológica en el miembro superior, ¿ya? Debilidad muscular en el miembro superior. Y la S, que hace referencia a speech, al lenguaje, ¿ya? Alteraciones en el lenguaje, ya sea lenguaje incoherente o una afasia. Y la T, que hace referencia al tiempo, que detectando cualquiera de estas, debemos actuar inmediatamente llamando al servicio de ambulancias de emergencias. ¿Quién me dice cuál es el número de ambulancias en el Alto y en La Paz? El número de ambulancias, de las ambulancias, el municipal. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Tal vez va a ser esa pregunta de examen. No todas las personas. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien está escuchando? Doctor, ¿se refiere al número? Sí, doctor. No entendí. Doctor, se refiere a la... El número de ambulancias municipal en el Alto, ¿cuál es? Bueno, que yo sepa bueno, de la alcaldía que más hay, el SUMA, que es el número 161. ¿Qué número? 161. Exacto. Sumas el 161. El ¿Y en La número Paz? es 165, si no me equivoco, es doctor también. ¿No? Suma 165. Ya. Ese teléfono es como el equivalente a lo que ustedes conocen en las películas, ¿no? El 911. Para nosotros es el 165 y en el Alto es el 161. Nuestro servicio de emergencias de ambulancia. Ya, actualmente ha cambiado en La Paz, ya no es el 165, es ahora el 167. ¿Ya? Y en el Alto es el 161. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan esto porque dependiendo de dónde se encuentren, ustedes tienen que llamar al servicio de ambulancias. Es un servicio de ambulancias gratuito, depende de la alcaldía. Entonces, si ustedes tienen un paciente con cualquiera de estos, el umbral de positividad es 1 o más. ¿Ya? Entonces, ya es válido. Cualquiera de estos, una alteración en la simetría facial, una alteración en la fuerza muscular de algún miembro superior, alteraciones en el lenguaje de manera súbita, deben actuar inmediatamente. Entonces, llaman a estos números de ambulancia, ¿ya? Entonces, le damos un punto a cada una de estos, la presentación de cada uno. Con un punto, ya tenemos un diagnóstico presuntivo con un porcentaje bastante alto. Ahora, puede ser que para algunos se les haga difícil recordar la escala FAST, ¿ya? Tenemos otra escala que es la escala camaleón. Esta escala prácticamente es obligación de todo médico socializarla
a su comunidad, a sus familiares, a sus amigos. En el momento el momento que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, tienen que socializar esta escala. ¿Por qué? Porque miren, es una palabra fácil de acordarse, igual viene a ser un acrónimo, igual es prácticamente lo mismo que la escala FAST, pero es en español, ¿ya? Tenemos el camaleón, donde la primera parte, K, ¿qué significa? Cara, ¿no? Hace referencia a la cara. Cualquier alteración, en especial en el cuadrante inferior de la cara, ya es un dato de alarma, le damos un punto. Tenemos la ma. ¿Qué significa ma? Hace referencia a la mano, que en realidad significa miembro superior, ¿no? Igual, la incapacidad para levantar la extremidad superior, igual ya le da un punto. La le, del lenguaje. Alteraciones en el lenguaje incoherente, dificultad para hablar o una incapacidad total para comunicarse, ya es igual un dato de alarma, ¿ya? Y on, que significa de actuar, llamar al sistema de ambulancias. En esta imagen, si viene el 911, nuestro número de emergencias, en nuestro caso es el 167 y el 161 en el alto, ¿ya? Y como dice acá, si notas cualquiera de estos síntomas, activas tu teléfono y llamas al sistema de ambulancia, ¿ya? Y lo llevan al centro de atención más temprano. Tenemos un rango de puntuación de 0 a 3 con un umbral de positividad de 1 o más, ¿ya? Cualquiera de estas alteraciones. Por eso es importante. Mucho depende de cómo ustedes aplican estas escalas. Mucho depende de cómo ustedes han enseñado a la población a aplicar también esto. Por ejemplo, si ustedes, obviamente no quisiéramos que sea el caso, pero puede ser que ustedes están tranquilos, están desayunando un domingo, todos en familia, reunidos, y de pronto tienen un familiar, tal vez un adulto mayor, que se pone y empieza a hablar incoherencias totalmente así, o tiene dificultad para hablar, ¿ya? De pronto se calla, es así de súbito. Puede estar hablando normal, riendo con ustedes, y de pronto deja de hablar, o tiene un lenguaje bien incomprensible, tiene un lenguaje que no les entiende, o trata de comunicarse pero no puede hacerlo, y es el único síntoma. Entonces, ¿qué hacen ustedes en ese momento? ¿Ya? Llamar al sistema de ambulancia, ¿no? Porque ya tienen una de estas alteraciones. Más todavía, porque son personas que pueden estar levantando su taza para desayunar, para tomar su té, y de pronto se les cae la mano, hacen caer la taza, hacen caer la cuchara, y se cae el brazo, ¿ya? Entonces, es igual un dato de alarma, ¿listo? Quiero que se den cuenta de algo, y es un error que muchas veces se confunde. En ninguna de estas dos escalas que hemos visto, tanto la FAST como el camaleón, menciona el estado de conciencia. La gran mayoría de los ictus isquémicos no altera la conciencia, a menos de que sea una lesión bastante grande o que se deba a una hemorragia. Hasta este punto, si se dan cuenta, con estas escalas no sabemos si la alteración vascular ha sido por hemorragia o ha sido por un infarto, ¿no? Pero ya nos permite diagnosticar eso, ¿no? Es una enfermedad cerebrovascular de tipo no sabemos. Tenemos otra escala que ustedes igual han debido escuchar, han debido hablar en sus clases, igual les han debido enseñar, es la escala de Cincinnati, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Le damos un punto por desvíos de la comisura labial o por caída o asimetría facial, un punto por debilidad de la extremidad superior y un punto por alteraciones del lenguaje. La escala, el umbral de positividad viene a ser el mismo y el rango de puntuación también, ¿ya? Ahora, ustedes tal vez pueden estar pensando, pero puede ser otra cosa, ¿no? Si se le está cayendo el brazo, puede ser por otra cosa, otra causa, una alteración del lenguaje también puede ser, no necesariamente un infarto. Pero se ha demostrado que con uno de estos signos, con las presentaciones que les he mencionado, tiene un 72% de ser una enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Entonces, de ahí viene la importancia. Que a veces es mejor pecar de exagerados, ¿listo? Ahora tenemos otras escalas, no voy a hacer énfasis en estas. Las tres primeras son las importantes, ¿ya? La FAST, la Camaleón, la Cincinnati. Pero para conocimiento de ustedes, tenemos la escala LAPS, por ejemplo, que toma en cuenta igual la simetría facial, la presión en la mano y la fuerza del brazo, ¿verdad? Es un poco diferente a la otra. Tenemos la escala MAS, que es la escala de Melbourne,
Entonces, que tiene otros ítems, parálisis facial, alteraciones del habla, alteraciones en la empuñadura y desviaciones del brazo, por ejemplo. La escala Metcalfe, igual que tiene sus particularidades. La escala Prejas, igualmente tiene sus particularidades y sus puntuaciones, ¿ya? Pero las importantes son la Camaleón, la escala FAST o la escala Cincinnati. Las tres básicamente son lo mismo. Entonces, nos ponemos en este escenario. Tenemos un paciente, nos ha llegado a nuestra consulta con alteración en la fuerza muscular en el miembro superior y con alteración en el lenguaje, ¿ya? Entonces tenemos 2 puntos por lo menos y llegamos al hospital, ¿ya? Hasta ahí los que hagan la atención prehospitalaria ya han cumplido. ¿Qué pasa con los otros de ustedes que van a estar en emergencias? ¿Qué pasa con los que van a estar en el hospital? Les va a llegar uno de sus compañeros con un paciente y les va a decir, tengo este paciente que está con una escala de FAST de 2 puntos, digamos. Ustedes obviamente se van a poner en alerta y van a activar y van a ver sus escalas hospitalarias, ¿no? Pueden utilizar una que es igual muy importante, la escala Rosier. ¿Ya? La Rosier igual es de utilización amplia en emergencias, donde nos da ciertas características importantes, ¿ya? Por ejemplo, pérdida de la conciencia o síncope nos resta un punto, no nos suma. Como les he dicho, ¿no? La enfermedad cerebrovascular no altera la conciencia. Entonces, si nosotros notamos pérdida de la conciencia o sospechamos de un síncope, listo, le quitamos un punto. Se ha presentado una convulsión antes de llegar a emergencias, le quitamos un punto. Muchas veces los pacientes que convulsionan prácticamente están en un estado posital, como les han debido explicar en su teórica igual, que ¿no? En un estado posital prolongado, donde a veces llegan en un Glasgow 3/15 incluso. Pero si tiene una parálisis facial asimétrica, le suma un punto. Si tiene una parálisis braquial asimétrica, le suma un punto. ¿Ya? Si tiene una parálisis de los miembros pélvicos o asimetría, igual le suma un punto. Si tiene trastornos del habla, le suma un punto. Y si tiene defectos del campo visual, le suma un punto. Aquí la importancia de valorar también los pares craneales, ¿ya? Entonces, en esta escala Rosier, tenemos un rango de puntuación de -2 a 5, con un umbral de positividad de 1. ¿Se dan cuenta? El solo hecho de encontrar un punto positivo es ya altamente sugestivo de un ictus isquémico, o un ictus en realidad, ¿no? Y una escala que es súper importante es la escala NIS, ¿ya? El NIS que está diseñado justamente para ver nuestra actuación en emergencias. No se necesita ser neurólogo, especialista, ni siquiera se necesita ser médico para poder emplear la escala NIS. Entonces, ustedes van a ser médicos generales, así que deberían saber la escala NIS, ¿ya? La escala NIS la emplean ustedes y es prácticamente con la puntuación de la escala NIS con la que comunican a la especialidad de neurología para iniciar el tratamiento. ¿Para qué nos sirve la escala NIS? Nos sirve para determinar la gravedad de la enfermedad cerebrovascular. Esta escala sí nos da la gravedad, nos dice si este paciente requiere o no requiere trombolisis, incluso nos da el pronóstico. Tiene 11 ítems que si tenemos la oportunidad de hacerlo en prácticas al menos con mi grupo, lo vamos a revisar, aunque sea por partes, ¿ya? Los 11 puntos, se los voy a mencionar, no les voy a dar detalle de cómo se evalúa porque vamos a tardar mucho. Yo sé que también deben estar cansados, pero les voy a mencionar. Tenemos 11 ítems. El ítem número 1, que se subdivide en 3, ¿ya? El nivel 1A, que nos hace referencia al nivel de conciencia, ¿ya? Le da una puntuación igual de 0, si está alerta, si no está alerta, si responde o no responde estímulos, ¿ya? Mientras menos puntos, mejor. Así que si van sumando puntos, es peor para el paciente, ¿ya? Se recomienda que esta escala NIS la hagan entre 2 personas, porque para mí lo que es un 1, para ustedes puede ser un 0 o un 2, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el nivel 1A hace referencia a la conciencia, ¿ya? El 1B, perdón acá, el 1B es la respuesta a preguntas, ¿ya? 2 preguntas le hacemos, la edad y la fecha. La 1C es la respuesta a comandos, si nos obedece órdenes. ¿Ok?
que abre y cierre los ojos, que abre y cierre la boca, ¿ya? O la mano que está sana. Aquí dice mano no parética, ¿no? En prácticas les he enseñado también sobre terminología, ¿ya? Obviamente si está pléjica no le vas a pedir, ¿no? Que haga las cosas. Si está parética, pues todo lograr, ¿ya? El ítem número 2, los movimientos oculares. El ítem número 3, la evaluación de los campos visuales. Por eso es que en prácticas también los molestaba tanto con que tienen que saber de manera ordenada revisar los pares craneales, porque ya les he dicho, si esta escala se evalúa incluso alguien que no es médico, sabe evaluar campos visuales, por lo menos para este ítem. Ustedes que van a ser médicos, entonces con mayor razón saben cómo evaluar campos visuales, ¿ya? 4, parálisis facial. 5, la función motora de los miembros superiores, separadas por lado, izquierdo y derecho. La función motora de los miembros inferiores, igual separada por lado izquierdo y derecho. La ataxia de los miembros de las extremidades. La sensibilidad en los dos semicuerpos. El lenguaje, la disartria y la extinción o negligencia, ¿ya? O también se llama supresión o inatención. Entonces, estos puntos, evaluar estos puntos, le da a un paciente una puntuación al final. Si tiene un MIS de menor a 4, es decir, de 1 a 3 o de 0 a 3, significa que tiene sintomatología leve, ¿ya? Por lo tanto, no se tromboliza. Si tiene un MIS más de 25, es decir, de 26 para arriba, se considera como un ictus grave. Tampoco se tromboliza. Entonces, ¿entre qué valores nosotros trombolizamos? Trombolizamos pacientes con un MIS de 4 a 25, ¿ya? En ese rango nosotros hacemos el tratamiento de trombolisis. ¿Listo? Entonces, dos valores bastante importantes para ustedes. Ya, bueno, esta es otra tabla donde nos muestra tanto la especificidad y la sensibilidad en algunos estudios, como les he dicho, el de la revista Cochrane, donde nos muestra, ¿no? La sensibilidad que tiene la escala Rosier. Miren, se dan cuenta, 95%. ¿Ya? Con un coeficiente de confiabilidad que incluso llega, que tiene un 0.91. La escala esta, CPSS, que es la Cincinnati, sensibilidad de 0.4 hasta 0.9, con una especificidad igual que puede ser muy alta. Entonces son escalas que son bastante confiables si ustedes las utilizan. Hasta esta parte, en conclusiones podemos decir que estas escalas están, ya saben, diseñadas para ser utilizadas por personal prehospitalario y de urgencias, no especifica personal médico, ¿ya? No sirven para determinar la gravedad del accidente vascular, excepto la escala del NIS. No sirven para determinar el tipo de accidente, ninguna. En el campo, la escala Cincinnati ha sido la que tiene más sensibilidad, ¿ya? Por eso es que se prefiere frente a otras escalas. Y la escala NIS no deja de ser la más completa y la de mayor utilidad, ¿ya? Por eso también es un poco compleja. ¿Listo? Muy bien, nos vamos a tomar unos 5 minutos y vamos a retornar después con el manejo. Ya. Bueno, a ver, para ver si están atentos o si están despiertos. Yo les voy a preguntar a ver un par de cosas. Va a ser bastante sencillo, ¿no? Cosas obviamente de la teórica. A ver, voy a mencionar un nombre al azar. Mónica Huanca, ¿estás ahí? Te veo conectada, Mónica. Mónica. Obviamente su participación hasta en teóricas cuenta, ¿no? Y a ver, otro nombre. Marianela Alegría.
Creo que firman asistencia, ¿no? De teóricas que igual, por si acaso, cuentan, ¿ya? No es necesario decirles que estén presentes, ¿no? Igual firman su asistencia, a sus teóricas también cuentan. ¿Ya? Eh, ¿Qué día estás tomando en cuenta esos dos nombres, no ven? Que no están presentes. Sí, doctor. Perfecto. A ver, Patricia Cala. Sí, doctor. Hola, ¿qué tal? A ver, así para recapitular un poquito nada más, es una pregunta súper sencilla. ¿Te Ya. acuerdas los números de ambulancias? Los números de las ambulancias, los ¿En el alto? municipales, en el Alto y en La Paz. En el alto creo que dijeron 114, 115, doctor. Si no me equivoco. ¿Y en La Paz? ¿Tú dónde vives? Yo en La Paz. En La Paz. Allá, entonces el de La Paz Ujú. debes saber. ¿Cuál es el de La Paz? No, no Pero lo recuerdo, doctor. les he mencionado, ¿no? Puede que sea una de sus preguntas también. Ya. Ya, varios están No lo levantando la recuerdo. mano. Mira cuántos te quieren ayudar. A ver, a ver. A ver, No, alguien no que le lo recuerdo. ayude, quién sabe, cualquiera. Yo, Doctor, doctor, diría Ya, ya, ya. 161 en el Alto y La Paz 165. 167 de La Paz y La ambulancia 161 de la... Perfecto, perfecto. Ya, 161 de la... perfecto. Así tiene que ser. Pamela, ya sabes. sí, doctor. ¿Cuáles eran? A ver. 161 en el Alto y 167 en La Paz. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya. Son importantes esos números, ¿han visto, no? Ustedes si tienen un paciente con un SB isquémico o sospecha de un SB, tienen que llamar a esos números, ¿ya? Insistir, siempre están ocupados. Ya, vamos a ver otro nombre al azar. Vamos a ver si está despierta. Vamos a buscar aquí entre los asistentes. Lidia Conde. Lidia Conde. Te veo conectada, Lidia. Lidia. Alguien que la haga despertar. Kedi, ya sabes, ¿no? Tómame en cuenta ese nombre, por favor, como asistencia a teóricas. Está bien, doctor. Listo. A ver, vamos a llamar otro más así al azar. De los que ¿dónde están conectados? A ver, tengo 88 participantes. A ver, vamos a elegir uno al azar. Ay, denme un minuto, se me va a apagar esto. Denis Gómez. Denme un segundito. A ver. A ver, ya ves que están ahí conectados. Denis Gómez. Ya, Kedi, tómame en cuenta ese nombre, por favor. Hola, Denis, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Ya, creo que ya has despertado. Bueno, te voy a hacer una pregunta y es igual súper sencilla, súper fácil. Obviamente de todo lo que hemos hablado. Explícanos, porfa, en qué consiste la escala camaleón. Ahorita Denis nos va a explicar. ¿Ya? ¿En qué consiste la escala camaleón, Denis? Doctor, esa parte no tomé atención, doctor. Ya, perfecto. Kedi, por favor, tómalo en cuenta. Te voy a dar una oportunidad más, Denis. Igual una súper facilita, que igual lo hemos visto aquí en la teórica. Tal vez al principio estabas un poquito más atento. Explícanos cómo está compuesto el polígono de Willis. Denis.
Solamente tienes que fijarte tus apuntes, Denis. Nada más. Ya, perfecto. Eddie, tómalo en cuenta, por favor. Ya, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿Alguien que tenga alguna inquietud? A ver, uno de los que ha levantado la mano. A ver, voy a ver. María Huanca. Sí, doctor. Ahora, ¿qué tal? ¿Tú nos puedes explicar en qué consiste la escala Camaleón? Ya. La A escala ver. camaleón, la K va a significar lo que es cara, ¿no? Y la Ma va a significar mano, también Ujú. la Le va a significar lenguaje y el On va a significar teléfono, ¿no? Entonces, la cara nos dice que va a tener las comisuras labiales, esa parte no entiendo muy bien, pero las comisuras labiales se van a ir a un lado, va a tener en la mano, va a tener debilidad muscular, o sea, no va a poder alzar la mano, se va a caer cuando va a alzar, ¿no? Y Ya. en el lenguaje va a tener dificultad para expresarse en el lenguaje, ¿no? Va a decir palabras incomprensibles y demás. Nosotros cuando ya vemos esos signos tenemos que estar alerta y tenemos que llamar a los números que hemos dicho, ¿no? Que era el 161 en el alto y en La Paz 167, ¿no? Y el polígono de Willis pues está Ya, compuesto. hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ah. Perfecto, 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 María, lo has hecho perfecto. Se nota que has estado tomando tus apuntes y has estado atenta. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre los que realmente están inscritos en este curso de verano de neurología, que realmente quieren aprender, y la diferencia entre aquellos que tal vez están probando algo de suerte. Perfecto, yo sé que muchos quieren, están levantando la mano y quieren participar. Perfecto, María, te voy a tomar en cuenta para tu examen parcial para darte uno más, ¿ya? Un punto más, ya he anotado tu nombre. Gracias. A ver, voy a lanzar una pregunta más. A ver, vamos a hacer así al azar. O a ver, ¿quién quiere responder alguna pregunta? Igual, es súper fácil. Yo, doctor, ¿será que podría responder? Franklin. Ya, perfecto. A ver, tal vez, me imagino que has debido tomar algunos apuntes. ¿Cuándo es el Día Mundial del Ictus? 29 de octubre. Perfecto. Viejo, está bien, perfecto. Te voy a tomar en cuenta igual. Listo, estoy anotando tu nombre. Ya, excelente. Eso es para que estén atentos. ¿Ya? Y una última pregunta. A ver, ¿quién quiere responder? A ver, están levantando varios aquí la mano. Mercedes Vargas. Sí, doctor, aquí estoy. Hola. A ver, mencióname simplemente dos escalas prehospitalarias, así de las que te acuerdas, menos la Camaleón, ¿no? La escala de Nice Perfecto, excelente. Te has ido a lo pesado. Me agrada. ¿Otra? y la escala de, no me acuerdo, Aswad, si no me equivoco. ¿Cuál? No me acuerdo muy bien, pero era con Abad, si no me equivoco. Ya. A ver, ¿quién quiere ayudarle? Una Yo, escala más. doctor, La de Cincinnati, la doctor. escala de Fast, Cincinnati. la escala de Excelente, Sí, excelente. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Hay varios que están igual levantando la mano. Excelente, excelente. Me agrada. Igual al final, a ver, vamos a hacer algunas preguntas más, ¿ya? Me parece muy bien. Está bien. Me agrada que hayan tomado atención en esto, que es bastante importante. Ya. Vámonos ahora al manejo. Ya, si bien ya sabemos cómo tener una sospecha clínica, ya sabemos qué hacer en hospital para diagnosticar y decir, sí, efectivamente me has mandado un SB isquémico, ¿no? Le dice tu compañero, tal vez el que está sentado al lado de ustedes en prácticas o en examen va a llegar en ambulancia y ustedes lo van a recibir en emergencias. Es un escenario bastante común, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Vamos a ver ahora el manejo, ¿ya? Para terminar. Me avisan, por favor, si se ve la presentación. ¿Se ve? sí, doctor. Sí, doctor. Ya, excelente. Esta frase, la frase que les he dicho, ¿no ven?
es algo que quiero que tomen mucho, mucho en cuenta. El tiempo es cerebro, ¿ya? No solamente para nosotros en neurología, sino para todos nosotros que somos médicos, ¿no? Ustedes están prácticamente un paso de serlo. Y ahorita mismo están luchando por serlo, se están esforzando por serlo. No es fácil pasar clases a esta hora, no es fácil estar prestando atención ni nada, ¿no? El sábado podríamos estar haciendo cualquier otra actividad, pero muchos de ustedes están prestando atención a esta clase, ¿no? Se nota por su participación. ¿Ya? Entonces, para todos nosotros, el tiempo es cerebro, ¿ya? Les vuelvo a repetir la frase. En la carrera contra el tiempo, cada minuto perdido es cerebro perdido. Y es algo que no nos gustaría que nos pase a nosotros ni a ninguno de nuestros familiares, ¿no? Entonces, de la misma forma, tenemos que actuar con nuestra población, ¿ya? La enfermedad cerebrovascular se considera una emergencia y si la identificamos, le damos un tratamiento oportuno y cambiamos y arreglamos la vida de ese paciente, ¿ya? Tenemos varios niveles en los que podemos actuar. Voy a hacer énfasis en algunas cosas importantes, ya para que las tomen en cuenta igual para el momento de su examen, ¿ya? Si bien puede haber una brecha muy, muy estrecha entre el riesgo y el beneficio, muchas veces no podemos completar exámenes de laboratorio, pero tenemos que actuar con medicamentos que a veces nos pueden provocar insuficiencia renal, nos pueden provocar hemorragias, pero también nos pueden provocar gran beneficio si los aplicamos. Entonces, muchas veces no sabemos, le damos, no le damos, pero si le damos, le podemos causar esto, pero si no le damos puede ser peor. Entonces, esa brecha es bien estrecha. Tenemos que tomar decisiones rápidamente, ¿ya? A veces no tenemos disponibilidad de medicamentos, entonces tenemos que ver con lo que tengamos, evaluar el riesgo y beneficio. Por eso es importante también saber dónde lo vamos a referir a este paciente, ¿ya? La actuación siempre tiene que ser coordinada. Ustedes, como personal de primera línea, tienen que coordinar con sus centros. Ustedes van a ser el personal tal vez extrahospitalario o tal vez de emergencias, tienen que saber coordinar con los hospitales, con los centros de emergencias, ¿ya? Con el objetivo siempre de mejorar la evolución del cuadro, ¿ya? Reducir la morbimortalidad, en especial las secuelas neurológicas que puedan quedar. Entonces, la disponibilidad de tratamiento, la adecuación de los sistemas de organización y el centro con el personal capacitado son pilares fundamentales para el manejo del paciente. Entonces, ¿cuál es el código que se activa para manejo de estos pacientes? Lo dice acá, ¿ya? Y es algo que ustedes tienen que saber, tiene que estar dentro de su léxico médico, el código ictus, ¿ya? Activar el código ictus es indispensable para nosotros, porque mediante el código ictus nosotros activamos este protocolo que les voy a enseñar ahora y lo llevamos a la unidad de ictus. En nuestro medio no tenemos una unidad de ictus como tal, así bien establecida, pero hay un hospital que sí está haciendo una unidad que ya la está abriendo y vendrían a ser prácticamente los primeros que están peleando por tener una unidad de ictus, que está en el Hospital Agramont, ¿ya? Justamente es con uno de nuestros profesores de la residencia de neurología, que algunos tal vez lo conocen o lo van a conocer, el doctor Rolly Condori, que con su equipo han estado luchando, igual es especialista en enfermedad vascular, subespecialista, entonces ha estado formando un equipo para abrir su unidad de ictus en el Hospital Agramont, ¿no? Por la gran cantidad de pacientes que nos llegan, para actuar justamente de manera muy oportuna, ¿ya? Entonces, nuestro trabajo siempre es activar el código ictus dentro de nuestras posibilidades para llevarlo a una unidad de ictus. Existen diferentes artículos, ustedes han debido ver, aparte de sus libros, tal vez en algún momento van a ver o les va a tocar buscar artículos sobre el manejo de la enfermedad cerebrovascular y en todas van a encontrar esto, ¿no? Guías para el tratamiento del infarto cerebral agudo, van a encontrar, por ejemplo, cómo está conformada una unidad de ictus. ¿Ya? La unidad de ictus es una estructura, como dice acá, que está destinada a la asistencia especializada y específica de pacientes con un ictus, ¿ya? Tiene que ser coordinada, atendida y tiene que estar con especialistas. Entonces, nosotros ya estamos en el hospital con nuestro paciente. Tenemos que tener cuidados generales con el paciente, en especial medidas de neuroprotección, prevención y tratamiento de las complicaciones,
la prevención y tratamiento de complicaciones no neurológicas, el tratamiento específico de la enfermedad cerebral o del infarto como tal, los trombolíticos y la trombectomía, que igual es fundamental, mucho depende del manejo que ustedes hagan para que nosotros podamos realizar esto, y la protección y la reparación cerebral, que es bastante compleja. Entonces, vamos a empezar de manera así bastante rápida sobre los cuidados generales y medidas de neuroprotección. Ustedes ya saben, ¿no? Aquellos que tal vez han hecho o van a hacer o piensan hacer cursos de emergencias, cursos de primeros auxilios, los cursos de la ATLS. ¿Hay alguien aquí que ha hecho los cursos de la ATLS? ¿Alguien tiene ya su certificado de la ATLS? ¿Alguien tiene? Creo que nadie, ¿no? Ya, son cursos que son avalados internacionalmente para manejo de pacientes críticos, así en emergencias o incluso manejo prehospitalario. Ya, les sugiero que lo hagan. Pueden ser un poco costosos, pero van a ver el beneficio que les trae esto. Algunos hospitales o centros, como requisito, aparte de que tengan su título de médico cirujano, les piden que hagan un curso de la TLS. Dura, creo que 6 meses, ¿de acuerdo? Tiene también su costo, pero vale la pena realmente hacerlo. Si tienen tiempo, háganlo, aprovechen ahora, ¿ya? Entonces, como medidas generales y medidas de neuroprotección, tenemos el manejo de la vía aérea, por ejemplo. Empezamos por el manejo de la vía aérea. Con un paciente, colocando al paciente en posición semisentada, ya estamos mejorando la ventilación. Si fuera necesario, se hace la intubación orotraqueal del paciente y en estados más críticos, la ventilación mecánica. Pero nosotros actuamos como primera medida de ventilación, de manejo de la vía aérea, tenemos la posición semisentada. ¿Listo? El segundo, la oxigenación. Nuestros libros y artículos que ustedes también conocen nos dicen, ¿no? Una oxigenación, una saturación por debajo de 95 ya es anormal, ¿no ve? Debe instaurarse oxigenoterapia. ¿Quién me dice cuánto es el valor normal de la saturación de oxígeno en la altura? De 85, doctor, ¿Ya? ¿Estás cerca? ¿Hasta cuánto? hasta 90. Hasta 90. Ya, 90. perfecto. Varía mucho, ¿no? Incluso varía entre La Paz y el Alto. ¿Ya? Se considera que en nuestro medio todavía es normal decir entre 85 hasta 93%, ¿ya? Miren, esta guía internacional nos dice que menos del 95% y hay que darle oxígeno. Pero si ustedes se saturan, capaz que uno de ustedes esté con 93, otro esté con 92, yo saturo, por ejemplo, 90, ¿ya? ¿Me iniciaría en oxígeno? ¿Se iniciaría en oxígeno entre ustedes si tienen 92? No, doctor. No, doctor. Exacto, porque tiene que estar acompañado de otro tipo de sintomatología. Entonces, para nuestro medio, y este dato es importante, iniciamos oxigenoterapia si el paciente está por debajo del 90%, ¿ya? 93%. ¿Ya? Por debajo de 90%. Ahí lo vamos a dejar. ¿Listo? Por debajo del 90% ya iniciamos nosotros oxigenoterapia. ¿Ya? Para nuestro medio. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar y aquel que tal vez quiera profundizar un poco más sobre el manejo de esto, las guías AHA yo les recomiendo que las lean, ¿ya? Las guías de la AHA. Lo que les voy a mostrar ahorita ha sido extraído de la guía del 2018. Ha salido ya la nueva guía, pero que prácticamente no tiene muchos cambios. Nos basamos mucho en el manejo de la guía AHA 2018. ¿No? Y como dice acá, guía para el manejo temprano de pacientes con enfermedad isquémica aguda. Acá nos menciona, en esta guía, como les he mencionado, el suplemento de oxígeno, ¿ya? Con una saturación mayor a 94%. Eso es lo normal, ¿ya? Consideran mayor a 94% como algo normal. Si está por debajo de eso, se inicia oxigenoterapia. El segundo pilar o la segunda medida básica es el manejo de la presión arterial. Igual es una medida de neuroprotección, ¿ya? La hipertensión arterial igual es frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, los pacientes con ictus igual van a tener presión arterial. No es conveniente bajar la presión arterial en un paciente que ha llegado con estos datos, ¿ya? Si disminuimos, como dice acá, el descenso de la presión arterial va a hacer que descienda la presión de perfusión
y por lo tanto vamos a agravar la isquemia y deterioramos más el estado neurológico. Por lo menos esperamos 5 días antes de bajar la presión arterial en estos pacientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega con hipotensión o hipovolemia? En estos casos sí se corrige la hipotensión, ¿ya? Las cifras favorables, por lo menos entre 110 y 180 para la sistólica, y entre 70 hasta 105 para la diastólica. Si nuestro paciente llega con una cifra tensional de 170 con sospecha de ictus, entonces no bajamos la presión, ¿ya? Y si llega con una diastólica entre 70 hasta 105, no bajamos la presión. Esto es importante, es un gran error que se comete en las unidades de emergencia. Llega un paciente con ictus, miden la presión y ven que está en 170, 100. Le bajan la presión inmediatamente y ¿qué pasa? Su paciente está más deteriorado todavía, no ha mejorado y cuando llaman a la especialidad vemos todo el manejo que se ha hecho, entonces ya sabemos dónde ha estado el error, ¿no? Entonces, es un dato importante, ¿ya? Se recomienda tratar, como dice en este artículo, la tensión arterial sistólica si es mayor a 185 o la diastólica mayor a 105, ¿ya? Entonces, este dato, las cifras favorables, es lo que vamos a considerar nosotros como punto de corte, ¿ya? Esto lo hemos sacado de la guía del tratamiento del ictus. Existen opciones de tratamiento. Si bien en nuestro medio no tenemos el labetalol, que está aquí como primera opción de tratamiento, como primera opción de tratamiento no tenemos el labetalol, pero sí podemos utilizar otros, ¿ya? En nuestro medio incluso llegamos a utilizar el amlodipino a veces, ¿no? Como medida de emergencia. Pero lo recomendado en las guías. Ustedes que van a salir médicos, por más que no tengamos en nuestro medio medicación, pero tienen que saber el manejo que se hace, el manejo adecuado para cada paciente. Entonces, el antihipertensivo de primera elección en cualquier parte del mundo para un paciente con ese isquémico es el labetalol, ¿ya? No tenemos en el medio, pero tienen que saberlo. Ahora, algunas recomendaciones para antihipertensivos. Podemos utilizar la vía oral, podemos utilizar medicamentos que desciendan la presión, pero no de manera brusca, ¿ya? La hipotensión sí se debe tratar con expansores de volumen. ¿Ya? Otro de los pilares, el manejo de la temperatura. La hipertermia se ha demostrado que tiene un efecto negativo. Por lo tanto, nosotros debemos mantener temperaturas bajas en nuestro paciente. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos, como está resaltado, el paracetamol o el metamizol para mantenerlos a temperatura normal, ¿ya? La hipotermia reduce el tamaño del infarto. ¿Listo? Ese es un dato igual importante. La glicemia. Glicemias por encima de 155 miligramos de cilitro en las 48 horas tras empezar el ictus empeoran el pronóstico. Entonces es importante que cuando llegue un paciente se pida una glicemia inmediata, ¿ya? Todos los laboratorios generales, los básicos, y en especial la glicemia tiene que estar reportada, ¿ya? Ese valor aumenta o empeora el pronóstico. La hipoglicemia igual debe tratarse inmediatamente para disminuir el daño. Pero tenemos hasta este límite, ¿no? Hasta 155 para mantenernos todavía tranquilos. Más de 155 ya es grave. ¿Ya? Y esto está aquí, como ustedes lo pueden leer. Tiene un nivel de evidencia en 2A, donde nos dicen, ¿no? Que los valores o los niveles de glucosa deben mantenerse en un rango entre 140 hasta 180 incluso, dice, ¿ya? Pero nosotros, como les estoy dando este dato, es de 155 como máximo. ¿Ya? El balance hídrico y nutricional. La desnutrición facilita las complicaciones. Los pacientes pueden tener alteraciones en la nutrición porque un paciente con ictus no puede deglutir. Entonces, es importante instalar una sonda nasogástrica, ¿ya? Para alimentación enteral. Las guías dicen esperar entre 48 y 72 horas, pero no vas a tener a tu paciente sin deglutir o sin alimentación por 72 horas, ¿no? Entonces, se recomienda nomás que si está consciente y ven que no puede deglutir, la instalación de una sonda nasogástrica. Además que disminuye el riesgo de broncoaspiración. Hay diferentes artículos que avalan esto, ¿ya? Igual los pueden revisar, hay guías incluso, ¿no? Guías que solamente se basan para la instalación de sondas nasogástricas. ¿Ya?
Tenemos otro, la fisioterapia en la fase aguda. La fisioterapia igual es una indicación inmediata. La movilización precoz reduce la incidencia de complicaciones como hombro doloroso, las úlceras de decúbito, las contracturas musculares en columna cervical y dorsal y las parálisis de presión. Esto es importante que lo sepan. Muchas veces ustedes pueden indicar de manera aguda un inicio de fisioterapia y tal vez quienes no sepan les van a decir por qué estás indicando esto, por qué están iniciando fisioterapia, podemos esperar, no es urgente. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben que la movilización precoz reduce la incidencia de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Estas 4. ¿Listo? La fisioterapia pasiva. Si tienen un paciente que tal vez no colabora, no responde, no ayuda con la fisioterapia, pero se le puede hacer fisioterapia pasiva que se debe instaurar precozmente. ¿Ya? Igual eso es importante. Muy bien. Ahora tenemos la segunda parte del manejo, que es la prevención y tratamiento de las complicaciones neurológicas. En esto, igual, nosotros vemos en el tema del edema, evitar la presencia de edema y hipertensión intracraneal, y si está presente hay que tratarlo. Tratar crisis epilépticas. Es raro que un paciente empiece con crisis epilépticas inmediatamente después de un infarto, pero puede ocurrir. Y uno que es súper importante, la conversión hemorrágica. ¿Ya? La conversión hemorrágica es una complicación bastante frecuente y esto se produce cuando bajamos la presión así de manera rápida, brusca, ¿ya? Entonces es un error que ustedes, estoy seguro que al menos los que han levantado la mano, han respondido y han estado atentos, es un error que ustedes no van a cometer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tratamos el edema? Como ven acá ustedes, a la derecha, una tomografía. Esta zona, que ha sido parte de un infarto, ya por la hipodensidad que se ve. Aparte de eso, es un cerebro que está lesionado, entonces se genera un edema de tipo citotóxico. ¿Ya? El edema en la enfermedad cerebrovascular es de tipo citotóxico. Ojalá estén notando eso. ¿Ya? Entonces, al haber un edema citotóxico, este edema lo que hace es comprimir el cerebro. Y lo que hace la compresión del cerebro es dañar más áreas cerebrales alrededor de la isquemia. Incluso se desplaza la línea media. Ustedes saben que ese es un signo grave. Entonces puede empeorar el estado del paciente. ¿Cómo nosotros tratamos el edema cerebral? Tenemos que hacerlo lo antes posible. ¿Ya? Utilizamos agentes osmóticos. Podemos utilizar el manitol o la solución hipertónica. ¿Ya? También tratamos esto con la elevación de la cabecera a 30 grados. Igual son datos importantes para ustedes. ¿Ya? Ustedes que tal vez van a hacer seguimiento a estos pacientes tienen que verificar que esté con la cabecera a 30 grados y que esté recibiendo sus medidas antiedema. El manitol baja la presión intracraneal, ¿ya? Pero no ha demostrado ser eficaz al reducir la mortalidad. Pero sí baja la presión intracraneal, ¿ya? Esto igual está extraído de las guías del tratamiento, de las guías de la Sociedad Española. Las crisis epilépticas, ¿ya? Bueno, si bien no son frecuentes al inicio, pero no requiere un tratamiento profiláctico, ¿ya? Vámonos al tercero, la prevención de complicaciones no neurológicas. En cuanto a las complicaciones no neurológicas, tenemos las infecciosas, por ejemplo. A veces los pacientes, como no pueden deglutir, y muchas veces los familiares no nos entienden esa parte, su nivel sociocultural a veces es tan bajo, no nos entienden, entonces broncoaspiran en nuestros pacientes. Cuando sucede esto, tienen ya una neumonía por broncoaspiración, entonces tenemos que iniciar tratamiento. Las guías recomiendan iniciar tratamiento con amoxicilina clavulánico a dosis altas, 1 gramo a 2 por vía intravenosa cada 8 horas. ¿Ya? Igual es un dato importante. Ustedes tienen que saber utilizar estas guías. ¿Ya? Ustedes tienen que saber leer estas guías y saber utilizarlas. Entonces, como ven, aquí está extraído y es un dato que nosotros, o una dosis que usamos. Las infecciones urinarias es la segunda complicación también que puede haber infecciosa. Las vasculares, tenemos las trombosis venosas profundas, por eso utilizamos antiagregantes y anticoagulantes. Esto igual extraído de los artículos del Cochrane. ¿Ya? Acá les dejo igual el título para que tal vez lo puedan buscar.
¿Listo? Las guías de la AJA también nos mencionan eso, ¿no? La compresión. Algo que es importante, aquí como dicen, ¿no? El vendaje elástico intermitente de los miembros inferiores, en adición a los cuidados de rutina, en especial si añadimos esto al manejo con hidratación y con ácido salicílico, está recomendado al principio, ya como rutina de cuidado para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda. Ya, por eso es importante que ustedes aprendan a leer estas guías una vez que sepan la patología en general. Vámonos ahora al tratamiento específico de la isquemia. Si bien no existe medicación para hacer que ese cerebro vuelva a su estado normal o natural, nosotros podemos utilizar medidas para mejorar o restablecer el flujo sanguíneo o aplicar agentes farmacológicos dirigidos a inhibir todos los trastornos celulares y moleculares como consecuencia del infarto. ¿Ya? Entonces, la heparina, por ejemplo, la heparina subcutánea, está en pacientes que no se movilizan, es igual una medida de sostén para esto, ¿ya? Y tiene nivel de evidencia 2B, entonces está lo más recomendado. ¿Ya? Los antiagregantes plaquetarios se utilizan dentro de las 24 a 48 horas. ¿Cuál es el más utilizado y el que tenemos en cualquier centro? El ácido acetilsalicílico. Las guías nos dicen que podemos utilizar 300 miligramos al día, al menos durante las primeras 48 horas, ¿ya? Este dato igual es importante. Les llega a ustedes un paciente con SB, ustedes ya saben que está clínicamente, tiene los datos, han hecho todo el manejo, pueden iniciar el ácido acetilsalicílico a esta dosis. ¿Ya? Entonces, como ven, no existe un medicamento que nos diga esto va a hacer que el cerebro se restablezca sus valores a su estado normal. No hay, no existe. Y eso hay que explicarle bien a los familiares. Por la desesperación, los familiares les van a decir, usted deme la receta de lo que sea, yo voy a comprar y traer de cualquier lugar del mundo, pero no hay, ¿ya? Ahora, con respecto a la trombolisis y la trombectomía, para esto nos sirve la escala de Nissen, ¿eh? Para determinar si un paciente se tromboliza. Los trombolíticos son medicamentos que nos ayudan a eliminar los trombos que han podido provocar el infarto cerebral, pero tiene grandes complicaciones, ¿ya? Si bien estos trombolíticos, miren, hay diferentes estudios, el estudio NITS, el estudio ECAS, el estudio Atlantis, que nos dicen que la trombolisis con administración inmediata ayuda incluso a reducir las complicaciones, ¿ya? Las secuelas. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer y actuar con la trombolisis? Tenemos 4.5 horas. El tiempo es cerebro, ¿no? Entonces, tenemos 4.5 horas desde que ha empezado el cuadro. En nuestro medio, yo les comento como experiencia, no solamente personal, sino como experiencia dentro de la especialidad de neurología, a consultorio externo, o sea, ni siquiera emergencias, consultorio externo, nos llegan pacientes con un cuadro de una hemiparesia, alteración del lenguaje, llegan afásicos con hemiparesia, que no se pueden mover y nos dicen, sí, se ha puesto así, estábamos desayunando, y esto es un caso que igual nos ha pasado, estábamos desayunando y de pronto se ha puesto así. Bueno, me fijo yo la hora y eran las 11 de la mañana. ¿A qué hora estaban desayunando? Estábamos desayunando a las 9 de la mañana. Yo, bueno, han pasado 2 horas. No, pero eso ha sido hace una semana. Y pensábamos que se iba a recuperar. O a veces te dicen, no, pensábamos que estaba cansado. Bueno, le hemos hecho descansar y nada, no recupera y ya pasó una semana. ¿Ya? Entonces, eso es pues falta de cultura en nuestra sociedad, ¿ya? Incluso a veces le dicen, no, es que, bueno, se le ha caído la cara o se le ha caído su brazo y le hemos puesto sus hierbas, a veces utilizan hierbas, ¿no? Que sabemos que no nos sirven, pero bueno, le ponen hierbas, le hacen cosas, a veces los llevan a sus iglesias. Entonces, la gente, por su bajo nivel cultural, hace esas cosas y en realidad sabemos que eso no funciona, entonces nos hacen perder tiempo. Y eso es lo que hay que enseñar a la población, ¿no? Pasa esto y tenemos 4 horas y media para actuar, ¿ya? Si estaban desayunando a las 10 de la mañana y de pronto se le cayó su brazo a esa persona y ha empezado con alteraciones del lenguaje, a partir de esa hora, de las 10 de la mañana, tenemos hasta las 2:30 de la tarde para llevarlo a un hospital, para hacerle laboratorios, para hacerle su tomografía e iniciar el tratamiento. 4 horas y media es bien cortito el tiempo, por eso el tiempo es cerebro, ¿no?
Entonces, ¿dónde va a llegar primero? A su centro de salud o a un centro de emergencias. ¿Y quién va a estar en emergencias? Ustedes. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a hacer el NIS, van a pedir laboratorios, van a pedir la tomografía, van a llamar a la especialidad de neurología, van a decir, tengo un SB isquémico con un NIS de 17 puntos, cumple criterios para trombolisis y listo. Nosotros llegamos y actuamos. Por eso les digo, ustedes son el pilar, ustedes son la primera línea, ¿ya? Entonces, la trombolisis se administra dentro de las primeras 4.5 horas. Se puede utilizar alteplasa, que ha demostrado tener mejor evolución clínica, pero con complicaciones hemorrágicas, ¿ya? Se han hecho varios estudios que sí han demostrado que puede tener. Por eso es en parte peligroso utilizar, ¿ya? Hay diferentes tratamientos diferentes guías, ¿no?, que avalan el uso de la alteplasa entre las 3 hasta las 4.5 horas de iniciado el ictus, ¿ya? La dosis de administración de alteplasa es de 0.9 miligramos por kilogramo peso y como dosis máxima 90 miligramos. No utilizamos el alteplasa porque es complicado porque hay que poner el 10% de la dosis en bolo y el 90% de la dosis se administra en 1 hora. A veces es complicado monitorizar esto, pero se puede, ¿no? En nuestro medio contamos con otro que viene a ser el tenecteplase. Existen criterios. No a todo paciente que tenga una enfermedad cerebrovascular lo vamos a trombolizar, ¿ya? Existen criterios tanto de inclusión como de exclusión. Si se dan cuenta, los criterios de exclusión son 24 criterios que hacen que si tiene uno de estos, con uno que tenga el paciente, ya no lo trombolizamos, ¿ya? Como criterio de inclusión, que el paciente esté cursando con un ictus isquémico dentro de las 4.5 horas de evolución. Algunos artículos, ustedes seguramente van a leer o han leído, mencionan hasta 6 horas, ¿ya? Entonces, se puede hacer hasta las 6 horas, pero el riesgo de hemorragia aumenta, ¿ya? Y el efecto de la medicación es menor. Lo ideal es 4.5 horas. Los criterios de exclusión son varios, ¿no? Que tenga una hemorragia, esto es importante, les voy a mencionar solamente los que sean importantes. La presencia de hemorragia, criterio de exclusión. La evolución mayor a 4.5 horas, ya no trombolizamos. Síntomas menores, ¿ya? ¿Quién se acuerda cuánto de NIS tiene que ser como puntaje menor? ¿Quién se acuerda? Doctor, o sea, el NIS para trombolizar, o Sí, era sí. de 5 a 24, se podía trombolizar. Entonces, si tenemos síntomas menores, es decir, con un NIS menos de 5 o menos de 4, en este caso no trombolizamos, ¿ya? Tenemos un paciente con un NIS de 3 puntos, digamos, entonces no es necesario trombolizar, ¿ya? Por eso se llaman síntomas menores. Un NIS o un ictus grave mayor a 25 puntos no se tromboliza, ¿ya? Entonces, síntomas sugestivos de hemorragia. Aquí hablamos de síntomas, no hablamos de signos tomográficos, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué les decimos que tienen que hacer laboratorios inmediatamente? Porque también hay que ver las plaquetas. Plaquetas por debajo de 100.000 no se tromboliza. Una glicemia por debajo de 50 o por encima de 400 no se tromboliza. Presión arterial más de 185 no se tromboliza, ¿ya? O más de 185, 105 ya no se tromboliza. ¿Listo? Entonces, como ven, hay muchos criterios para trombolizar y eso tienen que explicar a los familiares, ¿ya? Entonces, en este punto, algo que lamentablemente en nuestro medio, los seguros, el seguro universal, por ejemplo, no nos cubre la trombolisis. Si nos llega un paciente, ustedes han logrado derivarlo dentro de las 4.5 horas, pero nosotros utilizamos el tenecteplasa, ¿ya? Y el tenecteplasa no hay en todas las farmacias y el costo de la ampolla, porque solamente se necesita una ampolla, cuesta 8.500 bolivianos. Entonces, prácticamente a la familia le tienen que decir, ¿no? Este paciente tiene 45 años, no tiene antecedentes, se puede trombolizar, pero necesitamos que compren el frasco y cuesta 8.500 bolivianos. Díganme si todos pueden cubrir ese costo inmediatamente. Es difícil, ¿no? Entonces, pero sí, en nuestro medio. Y lo bueno es que los laboratorios nos pueden traer, si necesitamos a las 3 de la mañana
un frasco de tenecteplase, llamamos y nos lo traen. Pero también el tema de costos es alto, ¿no? 8.500 un frasco, y es lo que necesitamos. Y con alto riesgo de complicaciones, ¿ya? Por eso hay que estar seguros de lo que vamos a hacer. La trombectomía mecánica, bueno, esto ya es más para especialidades de vasculares, intervencionismo, que consiste prácticamente en sacar el coágulo o el trombo que está obstruyendo la circulación. Se tienen hasta 8 horas para actuar, ¿ya? Pero, como dice acá, requiere un intervencionista, que en nuestro medio no tenemos. Y lo último, la protección y reparación cerebral, ¿ya? Si bien hay medicamentos que podemos usar como la aceticolina, ¿ya? Hasta una dosis de entre 500 hasta 2.000 miligramos al día. Pero hay estudios que dicen que no funciona y hay uno que otro estudio que dice que sí funciona, ¿no? Pero a veces, bueno, podemos darle esta medicación y explicando a los familiares, ¿no? Que la zona de lesión, la zona de infarto no va a recuperar. Es una persona que no va a llegar a ser lo que era antes. ¿Ya? Se dice que la aceticolina estimula la síntesis de fosfolípidos. Y esto es lo que necesitamos para reconstituir la mielina, ¿no ven? Se puede utilizar albúmina humana, minociclina, pero no tenemos en nuestro medio, ¿ya? El uso de estatinas, por ejemplo, la atorvastatina es igual importante. Todos los estudios nos dicen que deberíamos utilizar 80 miligramos al día, ¿ya? Es dato importante igual. Entonces, hasta ahí es el manejo en todo lo que les puedo dar sobre enfermedad cerebrovascular. Sé que ha sido mucho, sé que debió ser súper agobiante, un montón de datos, pero es lo básico que ustedes deberían saber, conocer, al menos, tal vez no con las dosis, pero sí saber a qué nos enfrentamos cuando tenemos un paciente con enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. Una consulta. Usted estaba mencionando el tratamiento, lo que es el labetalol, y eso, pero no es lo que no existe en nuestro medio. Entonces, ha mencionado un medicamento más, pero no logré escuchar. Ya. Se puede utilizar en nuestro medio incluso el amlodipino, a veces se utilizan hasta los sartán, a veces cuando no hay, ¿no? Poco efectivo en este momento, pero se puede usar. El amlodipino se puede utilizar hasta 10 miligramos como una dosis de rescate. Doctor, muchas gracias. Muy bien. Doctor, tengo algunas preguntas, no sé si podría. Claro, dime, Franklin. Para la, para la, para la trombólisis, ¿hay algún, no sé si me he distraído y no he visto, pero ¿hay algún criterio de exclusión en cuanto a la edad? Sí, pacientes mayores de 80 años no se recomienda hacer trombolisis. ¿Ya? Ya. Y en cuanto a ¿cómo era? Los factores de riesgo, ha mencionado que había el sexo. ¿En qué tipo o sea, en qué sexo más es prevalente, se podría decir esto de las, En de las, varones. en varones? Es en varones. En varones es el mayor riesgo. Ya, doctor, gracias. Muy bien. A veces llegan pacientes y nos dicen, no, tiene 79 años y 11 meses. Bueno, ya con todos los riesgos, pero trombolizamos. Doctor, una última cosa. No Sí. sé, tal vez esto solamente lo he escuchado una vez, pero no sé, no he entendido, he intentado averiguar, pero no he entendido, la verdad. Es Claro, dime, sobre yo respondo. la fórmula de Cotari. Creo que sirve para la, para el diagnóstico. ¿La qué? ¿Fórmula de qué? La fórmula de Cotari, o Cotari, tal vez se pronuncia, está con KHT, Cotari, algo así. Ya. Esto se utiliza para medir el volumen de la enfermedad cerebrovascular, pero de tipo hemorrágico. ¿Ya? Ah, Como les digo, esto no es para infarto, esto es para medir hemorragias. Necesitaríamos otra clase para hablar de enfermedad cerebrovascular, pero hemorrágico. está bien, doctor. Sí, es que una vez que estaba leyendo me he acordado de eso y no he entendido, la verdad. Y Ya, está no, bien.
es para medir el volumen de sangrado que hay dentro del cerebro. Para eso nos sirve. Tiene su Ya, importancia también, ¿no? Pero en otra clase lo vamos a hacer. gracias. ¿Algo más? A ver, ya, a ver, voy a ver si puedo preguntar a ver alguno que otro que esté todavía atento. Obviamente preguntas de todo lo que hemos mencionado y cosas súper, súper sencillas. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver. Dania Mamani. Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Doctor. ¿Te acuerdas? Por lo menos dime, a ver, 2 criterios de exclusión para trombolisis. Para doctor. ¿Te acuerdas? Habían 24. Sí, doctor, pero A ver, incluso tu compañero Franklin hace rato ha preguntado sobre uno de ellos. Ya, no, no. ya, listo. Entonces con esto terminamos la clase de hoy. Sé que ha sido toda una avalancha de información, pero es lo que más les va a servir, ¿listo? Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Hola. Sí, dime. Doctor, cuando los pacientes sufren de accidentes isquémicos, hay personas que ya no pueden mover los pies y los brazos. ¿La fisioterapia, doctor, ayudaría? Claro, sí, sí, sí. Como les he mencionado, dentro del tratamiento precoz es iniciar la fisioterapia, ya sea fisioterapia pasiva o activa, dependiendo de las condiciones del paciente. Pero sí es indicación inmediata, ¿no? Iniciar fisioterapia. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, todos estos criterios que mencionó, doctor, ¿también aplica lo que son para los niños? Para niños hay otro tipo de criterios, es otro tipo de manejos. Generalmente no se utiliza el tema de la trombolisis en niños porque las causas son otras. ¿Ya? Esto es para adultos, las causas, los criterios, por eso dicen, ¿no? Mayores de 80, pero no aplica para niños. Para niños son otros criterios, ¿no? Entonces, Ah, ya, doctor. Gracias, doctor. muy bien. Muy bien, ¿algo más? Es bueno que participen, es bueno que resuelvan sus dudas, porque son dudas que ustedes van a resolver igual a la población en general. Les van a decir, no, me ha dado una preembolia, o me dan 3 preembolias por semana. Entonces, no, pues no tiene sentido, ¿no? Doctor, Sí. ¿nos podría explicar más o menos cómo actúa el tenecteplasia? Tenecteplasia, creo que es. El mecanismo de acción del tenecteplasia. Más o menos, o sea, ¿qué es lo que hace? Porque estoy un poco confundida en eso. Ya. Bueno, lo que el tenecteplasia hace es, o sea, se llama como un activador, es el activador del plasminógeno, ¿no? Nosotros sabemos que el plasminógeno modifica las fases de la coagulación.
Entonces, lo que hace el tenecteplase en este punto es evitar que se formen nuevos coágulos en el momento en el que se está produciendo el infarto. Por eso es que tenemos 4 horas y media para actuar. Aparte de que debilitamos las cadenas de fibrina que ya se han formado en este coágulo. Entonces, tratamos de restablecer la circulación, ¿ya? Por eso se llama un activador del plasminógeno, para justamente destruir estas fibras estos filamentos de fibrina que se van formando, ¿ya? Y lo que hace es, ¿cómo se llama esto? Si es modificador del plasminógeno, lo convierte en plasmina, ¿no? Y es una sustancia mucho más lábil. Gracias, doctor. Ya, listo. Entonces, con eso terminamos esta clase. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Listo? Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Gracias.